Continuando, digamos, con la relación de IDS en la economía abierta, ahora lo que vamos a determinar es el equilibrio en el mercado de bienes. Y sabemos que el equilibrio se logra en aquel punto donde la producción interior se iguala con la demanda de bienes interiores, que fue lo que vimos anteriormente cómo se la determinaba. Ahora, en términos de ecuaciones, si igualamos la producción interior con la demanda de bienes interiores, vamos a tener el equilibrio en el mercado de bienes. Una aclaración que tenemos que hacer acá. Si ustedes ven las importaciones, ven que las importaciones que estaban en función de la renta y del tipo de cambio real, está ahora multiplicado por el tipo de cambio real adelante. Se preguntarán por qué hacemos eso. Básicamente porque cuando hablamos de importaciones estamos hablando de bienes extranjeros. Y lo que nosotros estamos determinando acá es la demanda de bienes interiores. ¿Cómo convertimos estos bienes extranjeros en bienes interiores? Multiplicando por el tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores. Entonces, al multiplicar los bienes exteriores por el tipo de cambio real, estamos expresando las importaciones en términos de bienes interiores. Esta aclaración que nos permite continuar con el análisis. Tengan en cuenta siempre que las importaciones, para reflejar en el mismo idioma, para no mezclar peras con manzanas, que sería en este caso las peras, las importaciones, y las manzanas, los bienes interiores, tenemos que utilizar como factor de conversión el tipo de cambio real, que es el que nos expresa la relación entre los bienes extranjeros expresado en términos de bienes nacionales. Ahora, en forma gráfica, el equilibrio en el mercado de bienes va a partir de, borramos un segundo, por si llegamos a utilizarlo, parte de la recta de 45 grados, que la hacemos para que la vuelvan a entender, esa recta de 45 grados donde teníamos por un lado la demanda y por otro lado la producción, esa recta de 45 grados que habíamos visto en la primera parte de la unidad, es aquella que nosotros relacionábamos con la oferta y decíamos que en cada uno de sus puntos la demanda era igual a la producción. Con lo cual, si nosotros graficábamos luego la demanda de bienes interiores, que es una recta mucho más plana que lo que era cuando la economía era cerrada. ¿Y por qué se debe a que sea más plana? Porque ya no estamos consumiendo solamente bienes interiores, sino que estamos consumiendo bienes extranjeros. Con lo que vamos a ver más adelante que el poder del multiplicador es menor en una economía abierta que en una economía cerrada. Ahora, el equilibrio en el mercado de bienes va a ser en aquel punto donde la recta de 45 grados se iguale con la demanda de bienes interiores. Y ahí vamos a tener, en esos dos puntos, vamos a tener por un lado la renta de equilibrio, el ingreso de equilibrio, y la demanda de equilibrio, o Z como la simbolizamos actualmente. En ese punto es el equilibrio en el mercado de bienes donde la producción de bienes interiores es igual a la demanda de bienes interiores. ¿Y qué pasa con el equilibrio en el mercado de bienes y el sector externo, o sea, las exportaciones netas? Lo vemos retomando un poco a lo que es la Filminas y haciendo una comparación en este caso, van a ver ustedes que el equilibrio no tiene por qué coincidir, el equilibrio en el mercado, o sea, entre producción interna y demanda de bienes interiores, no tiene por qué coincidir con una situación de equilibrio en el mercado externo. Puede ser, en este caso estamos haciendo que ante un equilibrio en el mercado interno, el sector externo está con déficit comercial en este punto. Podíamos haber graficado una relación inversa y podíamos decir que el equilibrio en el mercado de bienes podía ser una ecuación en el cual tengamos superávit comercial. Podríamos hacerlo de esa manera. Lo que no va a cambiar es el análisis que nosotros venimos haciendo de la situación.
Ustedes verán acá que en este punto que las exportaciones netas es igual a 0. ¿Qué dirán en ese punto ustedes? En ese punto donde las exportaciones netas son igual a 0, lo habíamos visto en filminas anteriores que la demanda nacional de bienes es igual a la demanda de bienes interiores, que en este caso el equilibrio está en un punto diferente a lo que habíamos analizado anteriormente. ¿Para qué partimos del equilibrio y vemos cómo funciona esto en el sector externo? Para ver cómo afectan las políticas tanto nacionales como extranjeras, la que habíamos visto, fiscales, básicamente, porque estamos hablando de mercado de bienes, ya no solo en el equilibrio interno, sino también en el equilibrio externo, o sea, en el sector exterior. Y lo primero que vamos a analizar en este caso es un aumento de la demanda nacional. Posteriormente vamos a analizar un aumento de la demanda extranjera. ¿Qué tomamos como ejemplo en este caso? Suponemos que aumenta el gasto público para incrementar la demanda nacional y la producción. Sabemos que un aumento del gasto público produce un desplazamiento, en este caso, de la demanda hacia arriba en el valor del aumento del gasto público, que es lo que estamos viendo acá en este caso. Lo que vamos a tener es un nuevo equilibrio en el que el efecto del aumento público, como habíamos visto anteriormente, termina produciendo un aumento de la renta o de la nueva producción en el equilibrio. Al abrir la economía, vamos a ver qué efecto tiene este aumento de la demanda sobre el equilibrio externo. Para suponer y para simplificar el análisis en la situación inicial, que en este caso es en el punto A, hicimos que el equilibrio en el mercado de bienes coincida con un equilibrio en el mercado externo, o sea, en las exportaciones netas. Lo hacemos al simple hecho de ver cuál es el efecto final de una política fiscal expansiva. Podíamos ser como hacíamos antes, partir de una situación en el que había equilibrio en el mercado interno y déficit en el sector externo. Acá lo hacemos equilibrio en los dos mercados para entender cómo funciona. La nueva situación que produce un aumento de la renta, vamos a ver que termina en el sector externo con una situación de déficit comercial, o sea, si bien aumenta la renta, empeora el sector externo. ¿Y por qué empeora el sector externo? Por lo que habíamos visto o dicho anteriormente. A medida que aumenta la renta, van a aumentar las exportaciones. Si aumentan las importaciones, perdón. A medida que aumentan las importaciones sin que varíen las exportaciones, porque en las exportaciones no estamos teniendo cambio en ninguno de sus componentes, ni en la renta extranjera, ni en el tipo de cambio, las exportaciones se mantienen iguales, empeora la balanza comercial y pasamos de una situación de equilibrio en el sector externo a una situación de déficit comercial en el punto siguiente. Entonces ya no tenemos que analizar solamente lo que sucede en el sector interno, sino también lo que sucede en la balanza comercial que vimos en clases anteriores cómo estaba compuesta. Resumiendo lo que vimos gráficamente, un aumento del gasto público en una economía abierta lo que hace es aumentar la renta, pero crea un déficit comercial. Si ya estábamos con un déficit, lo aumenta ese déficit. Si estábamos con superávit, empeora ese superávit pudiendo transformarlo en déficit. ¿Y esto por qué se da también? Porque el multiplicador en una economía abierta es menor que el multiplicador en una economía cerrada. ¿Por qué es menor el multiplicador? Lo vimos anteriormente. Ya el aumento del gasto público que produce un aumento de la demanda y un aumento de la renta, ese aumento de la renta ahora ya se tiene que destinar tanto al consumo de bienes interiores como al consumo de bienes importados. Por lo tanto, a medida que aumenta la renta y se consume más bienes importados, se dejan de consumir bienes interiores, entonces el efecto multiplicador sobre los bienes o sobre la demanda de bienes interiores es mucho menor en una economía abierta que en una economía
cerrada. Lo van a ver ustedes cuando vean ejercicios prácticos y comparen el multiplicador de una economía cerrada con el multiplicador de una economía abierta. Cuanto más abierta es la economía, menor es el efecto que tiene la variación de la demanda nacional sobre la producción. Y eso es importante tener en cuenta. En el libro van a ver dos ejemplos. Van a ver que Bélgica, que tiene un coeficiente de importaciones sobre PBI del 70%, cualquier aumento que se dé en la demanda automáticamente va a ser un aumento importante de las importaciones afectando la demanda de bienes interiores. Y lo mismo va a ser el caso de Estados Unidos, que por más de que tenga un cociente de importaciones menor que el de Bélgica, igual todo aumento de la renta o de la demanda va a repercutir en aumento de bienes importados, afectando, por supuesto, la demanda de bienes interiores. Analicemos ahora el efecto de un aumento en la demanda extranjera. Para eso, borramos un poco para poder empezar a explicar dicho efecto. ¿Sí? Un aumento de la demanda extranjera significa un aumento de la demanda extranjera significa un aumento de la renta del resto del mundo, o sea, la que nosotros habíamos puesto y asterisco, o sea que son los ingresos del resto del mundo. ¿Qué efecto tiene un aumento de la renta del resto del mundo? Lo primero que tenemos que analizar es el efecto que tiene sobre la demanda de bienes interiores. Si aumenta la renta del resto del mundo, van a aumentar las exportaciones. Las exportaciones dijimos que estaban en función ¿de qué? De dos cosas. Iban a estar en función de la renta del resto del mundo y del tipo de cambio real. Si aumenta la renta del resto del mundo, aumentan las exportaciones, y las exportaciones son un componente. ¿Son un componente de qué? De la demanda agregada de ZZ. Entonces, al aumentar las exportaciones, la demanda, por lo que vemos acá, se va a desplazar hacia arriba. Ese desplazamiento, digamos, hacia arriba en el valor del aumento de las exportaciones va a producir una nueva situación de equilibrio, que lo estamos viendo acá. Si ustedes ven producción y nueva demanda, en el cual se va a producir un aumento de la producción. Ese aumento de la producción trasladado al sector externo, que es lo que estamos viendo acá, si partimos de una situación inicial de equilibrio externo, ¿qué va a pasar? Al aumentar la demanda, acá tenemos exportaciones netas es igual a exportaciones menos importaciones. Si aumentan las exportaciones, ¿qué va a pasar? O la renta extranjera. La curva de exportaciones netas se va a desplazar hacia arriba en el valor de las exportaciones. Y en el nuevo equilibrio, las exportaciones que antes estaban en equilibrio van a producir un superávit comercial. O sea, partíamos de una situación inicial en que las exportaciones netas era igual a 0, y ahora las exportaciones netas van a ser mayores a 0, con lo cual tenemos un superávit comercial. ¿Qué dirán ustedes a esta altura? Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede suceder a la economía? Lo mejor que le puede suceder a la economía es que aumente la renta del resto del mundo. Un aumento de la renta incrementa la demanda de bienes interiores, las exportaciones crecen y en equilibrio la renta aumenta, que es lo que vimos gráficamente anterior, que era en este punto el aumento de la renta. Pero ese aumento de la renta también hace aumentar las importaciones, pero en una cuantía menor que el aumento de las exportaciones, con lo cual vamos a ver ahora el efecto que tiene final es un efecto positivo.